En una tranquila mañana de abril, un ferry surcoreano de pasajeros comienza a inclinarse bruscamente al hacer un giro rutinario en el canal entre islas. Hay 443 pasajeros, entre ellos 325 estudiantes de preparatoria en excursión escolar a la isla Jeju. Se les indica a estudiantes y pasajeros que no salgan de sus camarotes ni a las cubiertas exteriores y permanezcan dentro mientras el barco se inclina y se hunde. Algunos ignoran las órdenes y se dirigen a la parte superior del barco. Otros confían en las instrucciones del capitán y la tripulación. Investigué esta historia lo mejor posible. Cuando fue posible, usé informes oficiales para confirmar detalles y a veces abrevié para contar la historia de manera más concisa. Esta es mi comprensión de los hechos. Si tú has investigado esto más a fondo o tienes información adicional, por favor compártela en los comentarios. El Seawall es un ferry RoPax de 145 metros de largo y 22 metros de ancho con capacidad para 921 pasajeros, 88 autos y 60 camiones. RoPax es un barco roll-on roll-off con áreas para pasajeros. Entre 1994 y 2012, el Seawall operó en Japón como Ferry Namino, transportando carga y pasajeros para A-Line Ferry. En octubre de 2012, Shanghai Marine de Incheon, Corea del Sur, adquiere el Seawall a A-Line Ferry. Ya es un barco viejo y algo deteriorado. En el invierno de 2012-2013, antes de registrarse en Corea, el barco recibe modificaciones importantes. Añaden 2 cubiertas para pasajeros y amplían la bodega de carga. El tonelaje bruto del Seawall aumenta en 239 toneladas de 6.586 a 6.825 toneladas, lo que significa que el volumen interno del barco es mayor. Ahora puede llevar 956 personas, incluyendo tripulación, 116 más que antes. Las modificaciones elevan el centro de gravedad medio metro y lo alejan de la línea central. Tras las modificaciones, Seawall es inspeccionado por el Registro Coreano de Navegación y declarado apto. Durante la aprobación de cambios, el Registro Coreano de Navegación también modifica los límites de carga de Seawall. De hecho, reducen la cantidad máxima de carga que el barco puede transportar de 1.450 toneladas a 987 toneladas y aumentan la cantidad de lastre necesaria de 1.333 toneladas a 1.703 toneladas. Aunque Shanghai Marine ha aumentado el volumen de la bodega de carga del barco y tiene la intención de que el barco transporte más carga que antes. El barco es menos estable tras las modificaciones, por lo que debe llevar menos carga y más lastre para equilibrarse. Tras las inspecciones, el barco tiene 37 toneladas de mármol en la galería, que supongo decorativo. El barco entra en servicio en marzo de 2013 con la aprobación del Registro Coreano de Navegación antes de que se publique el informe final. Es difícil precisar la línea de tiempo, pero la aprobación parece basarse en los planos de modificaciones y no en el informe de prueba tras la inspección. Los planos son documentos falsificados. Un año después, el informe de prueba de estabilidad del Registro Coreano de Navegación se finaliza el 24 de enero de 2014. El informe señala que el Seawall se volvió demasiado pesado y menos estable tras las modificaciones. Este informe no se entrega ni a la Asociación Coreana de Navegación, responsable de los transbordadores, ni a la Guardia Costera de Corea, que supervisa la asociación y la seguridad marítima. De marzo de 2013 a abril de 2014, el Seawall viaja regularmente entre Incheon, cerca de Seúl en Corea del Sur, y Jeju, una isla al sur. El capitán Shin advierte a Shanghai Marine que el Seawall es inestable según los informes finales de estabilidad. Las advertencias de Shin se enviaron a Shanghai Marine por un funcionario de la autoridad portuaria de Incheon el 9 de abril de 2014, 6 días antes de su último viaje. Shin dice que la empresa lo amenazó con despedirlo si seguía objetando. Solicita reparar el equipo de dirección el 1 de abril, pero no se hace antes de que el barco se hunda. El 15 de abril de 2014, el MS Seawall se prepara para zarpar de Incheon a Jeju en su ruta habitual.
El barco iba a salir del puerto a las 18:30, pero la niebla limita la visibilidad a media milla náutica, por lo que las autoridades portuarias retrasan la salida. A pesar de que la carga máxima permitida es de 987 toneladas, el Seawall lleva 2.147 toneladas de carga a bordo. Algunos tanques de lastre se vacían para acomodar la carga. El barco solo lleva 761 toneladas de lastre a bordo en lugar de las 1.703 toneladas con las que está registrado para navegar. No estoy seguro si intencionalmente sustituyen el lastre por carga y calculan la distribución del peso o si solo están tratando de meter la mayor cantidad de carga posible. De cualquier manera, la carga no está debidamente asegurada antes de que el barco salga del puerto. Las advertencias de niebla terminan a las 20:30. A las 21:00, el Seawall zarpa de Incheon, Corea del Sur. El Seawall es el único barco que zarpa esa noche. Normalmente hace 3 viajes de ida y vuelta por semana de Incheon a Jeju. Cada tramo de 264 millas del viaje toma 13 horas y media en completarse. El Seawall cubre esta ruta desde marzo de 2013 y ha realizado 241 viajes de ida y vuelta. Sale con 443 pasajeros, 33 tripulantes y más de 2.000 toneladas de carga, incluyendo 185 autos. Entre los 443 pasajeros a bordo hay 325 estudiantes y 15 maestros emocionados por su excursión a la isla Jeju. Vienen de la preparatoria Dangwon en Anson, cerca de Inshan. El capitán habitual, Shin, está de vacaciones. El barco está ahora a cargo del capitán Lee Jun-suk, de 69 años, quien asumió recientemente un contrato de 1 año con un salario de unos $2.500 mensuales. Capitán con más de 40 años de experiencia, ya ha liderado el Seawall en esta ruta. Tras 10 horas de viaje, el barco avanzó bien por la costa occidental de Corea del Sur. Los pasajeros despiertan tras dormir en sus camarotes. La mayoría de los estudiantes comparten camarotes y han pasado la tarde y la mañana riendo y hablando sobre el viaje. El Seawall se ubica al suroeste de Corea del Sur, cerca del canal Mangol, entre los archipiélagos Mangol y Gyusha. Espero pronunciar bien esos nombres. A las 7:30, el tercer oficial Park Hun-kul inicia la guardia en el puente del Seawall mientras el capitán Lee descansa en su camarote privado. Park es un joven y relativamente inexperto oficial de barco. Tiene 25 años y solo 1 año de experiencia práctica en la navegación de barcos. 5 meses de experiencia los obtuvo en el Seawall. Navega el barco junto al timonel Shun Jong-ki. El Seawall se dirige en un rumbo de aproximadamente 165 grados a una velocidad de unos 20 nudos mientras avanza hacia el canal de Mangol. El canal de Mangol posee algunas de las corrientes de marea más rápidas e impredecibles de la península de Corea. Navegar por ahí requiere mucha precaución, pero ahorra tiempo y los barcos modernos con tripulaciones bien entrenadas como el Seawall navegan regularmente por esta ruta. El capitán del Seawall eligió esta ruta para ahorrar tiempo tras la salida tardía de Incheon. Por lo general, un oficial más experimentado navegaría esta parte, pero el retraso alteró el horario y Park está de guardia al pasar por el canal de Mangol. Las condiciones son tranquilas, con viento y oleaje ligeros y buena visibilidad. A las 8:20, el barco está a más de 2 millas náuticas del canal. Park le ordena a Cho cambiar el piloto automático a manual, ya que quiere controlar el timón en esta parte clave del viaje. El Seawall llega al canal a las 8:27 con rumbo de 137 grados. Las zonas más anchas del canal tienen rocas y aguas poco profundas, pero el Seawall no encontrará peligros en su ruta. El barco se acerca a su último viraje mientras sirven el desayuno en la cafetería. La mayoría de los pasajeros ya están despiertos y comenzando su día. La cafetería está llena de estudiantes. Algunos pasajeros están en la cubierta exterior fumando, entreteniéndose por el barco o aún dormidos. A las 8:40 Park y Cho están juntos en el puente, cerca del timón. A las 8:46 el Seawall navega a 18 nudos rumbo 135 grados. Park ordena a Cho cambiar el rumbo de 135 a 140 grados.
Mientras Cho cambia el rumbo, nota que el barco se inclina ligeramente, pero no está lo suficientemente preocupado como para comentárselo a Park. Después de que Cho cambia el rumbo a 140 grados, Park comprueba en el radar que el rumbo del barco es el correcto. A las 08:48, Park ordena virar a 145 grados. Nuevamente, Cho gira el barco, pero el barco gira más rápido de lo que espera y sigue girando después de que centra el timón. Cho hace 2 giros rápidos a babor para compensar. En total, gira el timón 5 grados a la izquierda. El barco no reacciona, sigue girando a la derecha. Park nota que el barco está escorado fuertemente y cree que esa escora está haciendo que el barco gire más rápido a estribor de lo que debería. Ella le dice a Cho que gire el timón en la dirección opuesta, lo que quiere decir es que dirija el barco a babor. Ella no sabe que Cho ya giró hacia babor. Al oír la orden, Cho cree que Park sabe que ya gira a babor y entiende que ella quiere que dirija el barco a estribor. Esto es en la dirección del giro descontrolado del barco, en lugar de contrarrestarlo. Cho gira el timón a estribor y la mala comunicación entre los marineros empeora la situación del barco. Hay confusión y Cho grita alterado que el timón no funciona. En la cantina, la gente nota que platos y mesas se inclinan y sospechan que algo anda mal. Sienten que la nave gira y creen que es normal. La nave gira 15 grados a estribor durante 40 segundos, pero gira unos 45 grados a la derecha y finalmente rota 22 grados más en el mismo sitio durante 20 segundos. Es como girar ligeramente el volante de tu auto y las ruedas traseras pasan por una mancha de aceite, luego derrapan detrás de ti. La nave pronto se inclina mucho a babor, evidenciando un problema. Las corrientes pudieron empeorar la situación. Después, los pasajeros oyen un fuerte estruendo desde los niveles inferiores cuando la carga se suelta de sus amarras deficientes. El barco se inclina más a babor. A las 08:50, el seawall se inclina 30 grados a la izquierda. Los pasajeros de repente están en un barco que se vuelca, marcando un destino trágico para algunos. El capitán Lee sale corriendo de su camarote hacia el puente de mando. Pronto, todos los oficiales están en el puente. Cho detiene los motores del barco y la nave queda a la deriva de lado. El joven tercer oficial Park, impactado por la rápida y grave inclinación del barco, empieza a llorar. El capitán Lee y la tripulación analizan la situación y deciden qué hacer. Lee no sabe si el barco se hundirá, pero se enfoca en la seguridad de los pasajeros. A las 8:52, Lee y su equipo planean el rescate e intentan recuperar el control de la embarcación. Deben manejar la situación con cuidado para rescatar a todos del barco de forma segura si es necesario. La tripulación hace anuncios a los pasajeros mientras el barco se inclina lentamente. Advierten que nadie se mueva y permanezca en su lugar porque es peligroso desplazarse por el barco. Estos mensajes se dan por altavoces y se repiten hasta que el agua entra a los camarotes. Varios mensajes piden a los estudiantes de la preparatoria Dangwon que permanezcan quietos. Mientras tanto, Choi Dok-ha, uno de los estudiantes, realiza la primera llamada de emergencia a tierra. A las 8:52, Choi llama al número del Servicio Nacional de Emergencias y reporta que el barco en el que está ha comenzado a volcarse. A las 8:54, Choi contacta a la Guardia Costera de Mokpo, en el sureste de la península surcoreana, y les explica la situación. 3 minutos después, la Guardia Costera de Mokpo ordena que el buque patrulla número 123 se dirija al lugar. La embarcación zarpa a las 8:58. Siguiendo el manual de búsqueda y rescate de la Guardia Costera, el buque patrulla 123 se encarga de inspeccionar el área y rescatar rápidamente a los pasajeros. Los altavoces del barco siguen diciendo que permanezcan en su lugar. El oficial de comunicaciones, Kung Hae-song, advierte que moverse por el barco es peligroso. Otros miembros de la tripulación repiten este mensaje en persona a los pasajeros por todo el barco. Cuando el Costa Concordia se volcó, la tripulación indicó quedarse en los camarotes y no moverse. Los pasajeros ignoraron las advertencias y fueron a la cubierta. Muy probablemente por una cultura autoritaria, la mayoría en el Seawall, sobre todo los estudiantes de la preparatoria Dangwon, siguen órdenes y permanecen bajo cubierta.
Luego se recuperarán videos grabados por los estudiantes en sus celulares desde el barco. Estos videos muestran a los estudiantes intentando entender y enfrentar la aterradora situación en el barco. Sobre todo, hay confusión sobre la gravedad de la situación. En otros momentos hay miedo real, tienen miedo de morir. Algunos buscan chalecos salvavidas o consideran si el agua está muy fría para saltar. Notan cosas como que sus zapatos empiezan a deslizarse por el piso. Otros ven por las ventanas que el barco parece hundirse. El barco también parece estar oscureciéndose. ¿Cuándo avisarán para evacuar? Están decidiendo bien, no se hunde el barco. Otros intentan escapar, pero cada vez es más difícil salir del barco caminando por las paredes en lugar del piso. A las 8:55, la tripulación del Seawall hace su primera llamada a las agencias de rescate en tierra. Hay llamadas entre el barco y las agencias de rescate, así como entre ellas mismas. La Guardia Costera y la Marina de Corea del Sur son informadas. Se envían 2 patrullas más de la Marina al lugar. Las embarcaciones pesqueras locales ya han llegado al lugar, algunas desde las 9. Las agencias de rescate discuten la situación con Lee y su tripulación por radio. A las 09:20, la tripulación del Seawall informa que el barco tiene una escora de más de 50 grados a babor y se está hundiendo más en el agua. A las 9:23, el Servicio de Tráfico Marítimo ordena a la tripulación del Seawall avisar a los pasajeros que se pongan los chalecos salvavidas. La tripulación informa que el sistema de megafonía no funciona, por lo que el servicio de tráfico les indica avisar directamente a los pasajeros que se pongan chalecos salvavidas y más ropa para prepararse para el agua fría. Pero no hay suficientes chalecos salvavidas a bordo para todos los pasajeros. Me pregunto si por eso le dicen al servicio de tráfico de embarcaciones que el sistema de altavoces no funciona. A las 9:25, el servicio de tráfico de embarcaciones pide al capitán Lee decidir rápido si evacuar, ya que no tienen suficiente información para hacerlo ellos. Lee pregunta por el rescate y el servicio de tráfico de embarcaciones responde que las patrullas llegarán en 10 minutos y un helicóptero en 1. Lee dice que hay demasiados pasajeros para un helicóptero. Él decide seguir diciéndoles a los pasajeros que permanezcan en sus cabinas, lo cual Kang, el oficial de comunicaciones del barco, transmite por el sistema de altavoces del barco. Puede haber un hueco en la línea de tiempo y el sistema de altavoces podría no funcionar. El Seawall se está volcando y los pasajeros están confundidos. Deben decidir si obedecen a la tripulación del barco. Algunos pasajeros obedecen los anuncios de quedarse, aunque ven que el agua sube en el barco. La mayoría de los jóvenes estudiantes obedece los anuncios, mientras que otros suben a las cubiertas superiores en vez de quedarse abajo. El buque patrulla 123 llega a las 9:30, siendo el primer barco de rescate oficial tras el incidente, y se le designa comandante en el lugar. Entre su despacho y llegada, el buque patrulla 123 no contacta por radio al Seawall. En vez de eso, llaman a otros barcos cercanos. Al llegar a la escena, los tripulantes de la patrulla 123 desconocen la comunicación entre Seawall y las agencias de rescate. No han contactado a la tripulación del Seawall ni entienden bien la situación. El Seawall está inclinado más de 50 grados a babor. A las 9:33, tras confirmar que barcos cercanos ayudarán en el rescate, el Servicio de Tráfico Marítimo ordena a todos bajar los botes salvavidas para los pasajeros. El buque patrulla 123 inicia el rescate a las 09:38 al enviar un bote inflable. Rescatistas anuncian durante 5 minutos que las personas deben abandonar el barco y saltar al agua. La decisión de abandonar el barco no la toman ni el capitán Lee ni la tripulación. A las 09:38, la comunicación entre el Servicio de Tráfico Marítimo y el Seawall se corta. 3 minutos después, unos 150 a 160 pasajeros y tripulantes saltan por la borda. Para evacuar a los pasajeros atrapados, la tripulación del Seawall debe bajar a la cubierta inferior de un barco que se hunde y enfrentar una muerte casi segura. Eso no sucede, simplemente es demasiado tarde. Rescatan a los pasajeros en la cubierta superior y a quienes saltan al agua. Los rescatistas no pueden entrar al barco por su fuerte inclinación y no pueden rescatar a los pasajeros atrapados.
Una de las primeras personas rescatadas es el capitán Lee, quien es fotografiado bajando del Seawall a otro bote en ropa interior. Cientos de pasajeros permanecen en el barco siguiendo la orden de Lee de quedarse donde están mientras él lo abandona. El timonel Cho y los 2 oficiales fueron de los primeros rescatados junto con el capitán Lee a las 09:46. Rescatan a otros tripulantes atrapados en el puente de mando del Seawall tras romper las ventanas. De los 172 sobrevivientes, más de la mitad son rescatados por barcos pesqueros y otras embarcaciones comerciales que llegan al lugar antes que los botes de rescate. El Seawall se hunde con cientos de pasajeros, principalmente niños, aún a bordo. Siguieron las instrucciones y se quedaron bajo cubierta. Ahora sus camarotes se inundan y no pueden escapar. Siguen llamando y enviando mensajes desde sus celulares mientras el barco vuelca y se hunde. Algunos mensajes son de despedida. Algunos piden ayuda y otros muestran que los pasajeros aún no entienden lo que ocurre. El último mensaje se envía a las 10:17. Después de que el barco se hunde, un sentido de urgencia trágicamente tardío se apodera de todos mientras se destinan recursos a una operación de rescate desesperada. Se envían al lugar barcos de la Marina, incluyendo un destructor y una fragata, junto con otras embarcaciones de rescate. También se envían aeronaves, incluyendo varios helicópteros. Arriba, el personal de rescate. 40 buzos de fuerzas especiales, 82 de unidades de salvamento naval y 114 de la Flotilla de Guerra Especial Naval de Corea del Sur. El ejército de Corea del Sur envía 150 soldados de comando especial y 11 ambulancias. Se intentan inmersiones en el barco, pero el sedimento removido en el fondo marino, a unos 40 metros de profundidad, hace imposible que alguien pueda entrar. Los rescatistas no logran entrar al barco en todo el día. A las 0:30 del 17 de abril, la Guardia Costera dispara bengalas al cielo para iluminar el casco volcado, que aún está por encima de la línea de flotación. 8 comandos de la Guardia Costera y buzos de la Marina buscan cuerpos y un posible acceso al casco del barco. A las 0600, 171 barcos, 29 aeronaves y muchos buzos participan en el rescate. Durante todo el día 17 de abril, los buzos continúan intentando acceder. A las 22 horas, un día después del naufragio, los rescatistas solo han hallado 14 cuerpos. No es sino hasta el final de la mañana del 18 de abril que los buzos logran acceder al casco del barco a través de la cubierta de carga. Todos a bordo se han ahogado. En los meses siguientes, la cifra de muertos sube lentamente a 304. 5 personas nunca fueron encontradas. El hundimiento del Seawall y la muerte de 304 pasajeros tuvo graves consecuencias. El capitán del Seawall, Lee Jeon-suk, y varios miembros de la tripulación reciben gran parte de la culpa por la pérdida de sus pasajeros. El no haber ordenado a los pasajeros abandonar el barco y su decisión de abandonarlo causan indignación. Días después del desastre, arrestan a toda la tripulación responsable de la navegación del Seawall. El capitán Lee, el primer oficial Kang Won-sik, el segundo oficial Kim Jong-ho y el jefe de máquinas Park Ji-ho son acusados de homicidio por negligencia grave. También hay arrestos en Shanghai Marine, la Asociación de Transporte Marítimo de Corea y el Registro Coreano de Navegación. El capitán Lee recibe cadena perpetua. El desastre afecta gravemente al gobierno de Corea del Sur y a la presidenta Park, quien era la mandataria entonces. Park y su gobierno fueron acusados de permitir el entorno regulatorio laxo que dejó navegar al Seawall en condiciones inseguras. Además de esto, también fueron acusados de ser responsables de la mala operación de rescate que se llevó a cabo para el barco. Para colmo, Park y su gobierno intentaron minimizar el desastre y controlaron la información para manejar la reacción pública. La popularidad de Park cayó tras el desastre del Seawall y no se recuperó. Se propusieron y luego descartaron teorías alternativas como explosión, choque con arrecife o colisión con submarino. Como en muchos grandes accidentes, no fue un solo evento el que causó este desastre. Las modificaciones alteraron el centro de gravedad del barco basadas en documentos falsificados para obtener aprobación.
Tras probar la estabilidad del barco, no se compartieron los resultados con las autoridades reguladoras de seguridad marítima. El barco no tenía el lastre adecuado y la carga no estaba asegurada para evitar que se moviera. Una tripulación sin experiencia quedó a cargo de navegar la parte más peligrosa de la ruta. Tras detectarse problemas en el barco, los pasajeros recibieron la orden de quedarse bajo cubierta y la acataron. Cuando se informó a las agencias de rescate, no tomaron el control de la situación hasta que ya era demasiado tarde. Aunque hizo la primera llamada de emergencia, Choi se ahogó en la embarcación volcada y su cuerpo fue recuperado después dentro del barco. Nunca se les dio la orden de abandonar el barco a los pasajeros bajo cubierta. Aunque había menos pasajeros que en el Costa Concordia, hubo más muertos. En ambos casos, los capitanes estuvieron entre los primeros en abandonar la embarcación. Dejaré un enlace a la historia del Costa Concordia aquí.